Vale, estoy iniciando ahora la grabación. Vale, lo que decía, que estamos iniciando ahora un nuevo bloque de contenido que es el de sistemas operativos, ¿vale? Que está formado por 3 temas de Linux y por 3 temas de Windows, ¿vale? Entonces, la RA2, que es instalación y configuración, ¿vale? La veremos ahora en esta evaluación con respecto a Linux. Vamos a ver instalación y configuración de Linux. Y luego en la siguiente evaluación veremos instalación y configuración de Windows, ¿vale? Por eso este resultado de aprendizaje toca 2 temas, que es el tema 5, instalación y configuración en Linux, y luego, aunque vosotros no lo tenéis visible todavía, el tema 8, que es instalación y configuración de Windows, ¿vale? Entonces, os muestro, aunque bueno, ya lo podréis ver vosotros, no sé si le habéis echado ya un vistazo a los materiales. ¿Vale? Ahora mismo solo tenéis visible el tema 5 dentro de este resultado de aprendizaje, ¿bien? Y nos vamos a ir a los recursos, ¿bien? A ver, nosotros para trabajar con sistemas operativos, aquí cada uno en su casa tendrá un sistema operativo instalado, ¿vale? Habrá gente que trabaje con Macintosh, habrá gente que trabaje con Linux y la gran mayoría supongo que trabaja con Windows. Bien, entonces, nosotros a la hora de instalar o manejar un sistema operativo, como evidentemente el resultado de aprendizaje lo que pide es que lo instalemos, bien, pues para instalar el sistema operativo vamos a hacer uso de una cosa que se conoce como máquinas virtuales, ¿vale? Que lo que hacen es simular que yo tengo una máquina con una serie de componentes físicos dentro de mi propio equipo, ¿vale? Es decir, yo tengo un equipo con unos recursos físicos, ¿vale? Cada uno tendrá un equipo con una memoria RAM, con un disco duro, con un procesador, ¿vale? Con una tarjeta gráfica de unas características. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es instalar una aplicación, un hipervisor, ¿vale? Que en este caso va a ser de tipo 2, ahora lo veremos, ¿vale? Que es un programa que me permite crear máquinas virtuales. ¿Qué es crear una máquina virtual? Pues es como si yo me crease una máquina, evidentemente con unas características físicas un poquito menores o peores que la de mi máquina real, ¿vale? Y en ella yo voy a poder trabajar como si estuviese trabajando en una máquina real, ¿vale? Voy a poder instalar un sistema operativo, instalar programas, probar cosas, sin que eso afecte al sistema operativo y a los datos que yo tengo en mi máquina real, ¿vale? Entonces, no sé si esto para vosotros es completamente nuevo, si alguno ya ha trabajado con máquinas virtuales, ¿vale? Y esto lo hago, pues eso, para que no estropee lo que vayamos a hacer de sistemas operativos, todas las pruebas que vayamos a hacer, no interfieran con vuestras máquinas reales, ¿vale? Entonces, nosotros, el programita que vamos a utilizar para crear máquinas virtuales es VirtualBox, ¿vale? VirtualBox funciona para Windows, funciona para Linux y yo creo que está también para Macintosh, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a descargar esta aplicación que es gratuita, la vamos a instalar en los equipos y entonces crearemos máquinas virtuales para poder instalar en esta evaluación el sistema operativo Linux y por lo tanto hacer todas las pruebas, ¿vale? Sobre esa máquina virtual con Linux y en la tercera evaluación lo haremos igual pero con Windows, independientemente de que vosotros tengáis Windows instalado en vuestra máquina real o tengáis Linux instalado en vuestra máquina real, yo prefiero que trabajéis sobre máquina virtual, ¿vale? Para no interferir o cualquier cosa que hagamos no pueda estropear nada de lo que vosotros tengáis en vuestra máquina real, ¿vale? Entonces, bueno, este tema lleva, como si dijésemos, la instalación del sistema operativo y luego, bueno, pues una serie de comandos básicos, ¿vale? De Linux. Bien, yo ahora mismo están subidos estos recursos, pero en breve vamos a subir muchos videotutoriales cortitos explicando cada uno de los comandos que vamos a ver, ¿vale? Con lo cual, las clases, bueno, pues esta no,
pero en breve serán un poquito al revés. Es como si la explicación ya estuviese colgada y en clase pues haremos directamente ejercicio o resolver dudas, con lo cual implica que vosotros en casa os tendréis que ir viendo, ¿vale?, los videotutoriales para que luego pues seáis capaces de hacer lo que pidamos aquí en el aula, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar es tener instalado el Linux en nuestras máquinas virtuales, y para eso, pues primero hay que descargarse la aplicación esta de VirtualBox, ¿vale? Yo no sé si vosotros la tenéis instalada o no. Esta aplicación vamos a descargarla de la página web oficial de VirtualBox. Bien, aquí está colocado el enlace a VirtualBox, ¿vale? Lo tenéis en el aula virtual. Bien, vuelvo hacia atrás para que veáis dónde he pulsado, ¿vale? Tenéis aquí instalador instalador VirtualBox, ¿vale? Le dais y entonces vamos a acceder a la página web de VirtualBox, donde tendréis disponible el VirtualBox, la versión 7.2.4, para descargarosla, ¿vale? Para Windows, para MacOS, para Linux, etcétera. Bueno, en mi caso, como lo que tengo es Windows, pues yo seleccionaría esto y automáticamente pasaría a descargarse la aplicación, que luego ejecutar es simplemente ir pulsando en siguiente, 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 siguiente. Si yo no me equivoco, yo debo de tener ya el VirtualBox aquí instalado, porque yo no doy clase normalmente en este aula, ¿vale? Aquí lo tengo, entonces voy a abrirlo, ¿vale? Vosotros, si no lo tenéis, pues descargarlo y ejecutarlo, ¿vale? Y vamos a ver si esto me abre la aplicación o a ver qué me abre esto. Ese es el resultado de búsqueda, el primero que tiene. Vale. Ya, lo que pasa es que entonces a lo mejor no es la versión. Bueno, vamos a ver qué aparece aquí. Puede que yo tenga una versión un pelín más antigua que la que vosotros os vayáis a descargar, ¿vale? Pero más o menos esto funciona efectivamente. Tengo la 7.0. ¿Sí? Yo lo tengo, pero no sé si la versión que necesitamos. Vale, no pasa nada. A ver, no sé quién me está hablando, pero mira, si tú tienes ya una versión descargada de VirtualBox, no hace falta que te descargues otra, ¿vale? Tú te creas tu máquina virtual ahí. Si yo VirtualBox, pues voy a pegar una pasada rápida. Pues porque quien no haya manejado nunca una máquina virtual, pues para que sepa, ¿vale? Pero yo no me voy a centrar en VirtualBox. A mí lo que me interesa es que sepáis crear una máquina e instalar el sistema operativo ahí, ¿vale? Entonces me da igual un poquito la versión que vosotros tengáis, ¿sí? Vale, bueno, de todas maneras, esto lo tenéis aquí en el aula virtual, ¿vale? Se han colocado algunos tutoriales. Mirad, aquí tenemos administrador de VirtualBox, que de hecho esto os va a abrir como un tutorial, ¿vale? Que está hecho para una versión más antigua de la que vosotros vais a instalar, no sé si coincidirá con la versión que dices tú que tienes, en la que se os explica un poco, pues eso, lo que es la virtualización, ¿vale? Tenemos nuestros componentes físicos y luego se instala el hipervisor, que es lo que me va a permitir a mí crear una máquina virtual, y dentro de ese hipervisor es donde yo creo la máquina virtual utilizando los componentes hardware que tiene mi máquina real. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, la memoria RAM, imaginémonos que mi máquina real tiene 8 GB de memoria RAM. Cuando yo creo una máquina virtual, yo a esta máquina virtual nunca le puedo dar el tamaño a la memoria RAM, no le puedo dar el mismo tamaño que el de la máquina real. ¿Por qué? Pues porque la máquina real tiene que seguir funcionando. Y si la virtual se lleva toda la memoria RAM, el ordenador se me va a quedar parado, ¿vale? Entonces, yo pondré una memoria RAM
la mínima memoria RAM para que el sistema operativo que yo vaya a instalar en la máquina virtual funcione, pero tengo que llevar cuidadito porque siempre tiene que quedar memoria RAM disponible para la máquina real. Cuando yo utilizo máquinas virtuales, yo puedo crearme varias máquinas y arrancarlas al mismo tiempo, ¿vale? Entonces hay que llevar también cuidado con eso, porque si yo a esta máquina le asigno 4 gigas y a esta otras 4 gigas y la máquina real tiene 8 gigas de RAM, cuando arranque una no pasa nada, porque esta coge 4 y las otras 4 restantes las utiliza la máquina real. Pero si yo arranco las 2 máquinas virtuales a la vez, esta le he asignado 4 y a esta le he asignado 4 y la máquina real se queda sin memoria RAM, con lo cual se me queda el equipo paralizado, ¿vale? Con lo cual tengo que llevar cuidadito a la hora de asignar la memoria RAM a nuestras máquinas virtuales, teniendo en cuenta que mi máquina real siempre va a necesitar memoria RAM para poder trabajar, ¿vale? Lo mismo ocurre pues con el disco duro, ¿vale? Mi disco duro tiene una capacidad, yo a la hora de crear la máquina virtual, yo diré, esta máquina virtual va a tener un disco duro de X tamaño, ¿vale? Bueno, pues ese tamaño evidentemente nunca puede ser superior al tamaño del disco duro real, pero vamos, tampoco debería ponerle mucho, debería ponerle el mínimo que el sistema operativo que vaya a instalar aquí necesita para que yo pueda trabajar bien, ¿vale? Bueno, entonces la virtualización consiste en eso, en que yo cree, partiendo de mi máquina, de los componentes hardware de mi máquina real, una serie de máquinas virtuales, ¿vale? Que van a usar esos recursos hardware. Existen 2 tipos de hipervisores o monitores de máquina real. Están los de tipo 1 y los de tipo 2. Los de tipo 1, ¿vale? Lo que hacen es lo siguiente, el hipervisor de tipo 1 va instalado directamente sobre el hardware de la máquina, es decir, nos saltamos el sistema operativo. Directamente se instala el hipervisor en la máquina real y ya con el hipervisor es como yo creo máquinas virtuales. Este mecanismo de virtualización se va a utilizar únicamente en las empresas, ¿vale? Que son capaces de dedicar servidores, que tienen servidores dedicados en exclusiva a la virtualización, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de hipervisores de tipo 1, tendríamos el VMware, ¿vale? El Xen, Citrix, pero nosotros el hipervisor que vamos a utilizar es el hipervisor de tipo 2, ¿vale? El hipervisor de tipo 2 se instala sobre el sistema operativo, ¿vale? O sea, tendríamos el hardware real de la máquina, nosotros instalamos el sistema operativo, en mi caso aquí en el centro tenemos Windows 10, sobre Windows 10 yo instalo el hipervisor de tipo 2, es decir, el programita para virtualizar, que suele ser pues uno de estos, VirtualBox, es el que vamos a utilizar nosotros, también está VMware, que es de pago, está QEMU, ¿vale? Y una vez que he instalado VirtualBox, me creo mi máquina virtual, ¿vale? Pero ahora vamos a trabajar, pues, como si dijésemos con 2 sistemas operativos. Tenemos que distinguir el sistema operativo anfitrión, que es el que está instalado en la máquina real, y el sistema operativo huésped, que es el que yo instalo en la máquina virtual, ¿vale? Y son totalmente independientes uno del otro. Bien, yo aquí tengo Windows 10 y ahora me voy a crear una máquina voy a instalar, perdón, VirtualBox, bueno, ya lo tengo instalado, y luego ahora voy a pasar a crear una máquina virtual en la que yo voy a instalar Linux, con lo cual mi sistema operativo huésped va a ser Linux, mi sistema operativo anfitrión es Windows 10, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que tenemos claro esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No. Vale, pues pasaríamos a crear nuestra máquina virtual, ¿vale? Pasaríamos a crear nuestra primera máquina virtual. Cuando yo creo una máquina virtual, ¿vale? Tengo que indicar dónde quiero que se cree la máquina virtual, el nombre que le voy a dar, ¿vale? Y lo que va a ocurrir es que por defecto VirtualBox graba sus máquinas virtuales en los documentos del usuario que está creando la máquina virtual. Se va a crear una carpeta
¿vale? Donde se van a grabar las máquinas virtuales de ese usuario. Y la máquina virtual se va a grabar todita dentro de una carpeta, ¿vale? Ahí tendremos como si dijésemos nuestra máquina virtual, con lo cual no interfiere para nada en mi sistema operativo anfitrión, ¿vale? Entonces, vamos a simular, bueno, a simular no, voy a crear mi primera máquina virtual, ¿vale? Le voy a dar aquí a máquina nueva y se me va a abrir como un asistente en el que yo voy a especificar cómo quiero crear mi máquina virtual, ¿vale? Yo voy a crear aquí una máquina virtual que se va a llamar Linux distancia. Aquí voy a elegir dónde quiero crear esa máquina virtual. Ya he comentado antes que por defecto se va a grabar dentro del usuario o profesor en una máquina que se llama VirtualBox, ¿vale? Bueno, pues yo lo voy a dejar así para que se grabe ahí, ¿vale? Para instalar el sistema operativo que quiero instalar necesito una ISO, ¿vale? Necesito tener el sistema operativo en algún sitio. Lo puedo tener en un CD, cosa que hoy ya en día apenas se lleva el instalar algo desde un CD y puedo descargarme la ISO del sistema operativo. En caso de Linux puedo descargármela de la página web, ¿vale? Por eso aquí, esto es lo que estaba haciendo yo, pero claro, ha tardado muchísimo tiempo, ¿vale? Mirad, vosotros aquí tenéis un enlace para descargaros la ISO. Nosotros vamos a trabajar con la 2404, ¿vale? Mirad, aquí en el aula virtual tenéis, a ver si lo encuentro yo, creo que no aquí vale, aquí tenéis el enlace de donde podéis descargaros el sistema operativo, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con Linux. Linux tiene varias distribuciones. Nosotros vamos a trabajar con Ubuntu, ¿vale? Por lo tanto, ahí os he puesto el enlace para que accedáis a Ubuntu y os lo descarguéis. Ya he dicho, existen varias versiones. De hecho, el sistema operativo Ubuntu, pues cada 2 años como mucho van subiendo nuevas versiones. Nosotros vamos a descargar el Ubuntu Desktop, ¿vale? Estamos por la versión 2404.3. Bien, pues entonces le tendríais que dar ahí a descargar. Yo no le voy a dar porque ya lo he descargado, aunque ahora mismo se estaba grabando a mi disco duro, ¿vale? Y lo tengo arriba en el departamento. Voy a ver si ahora algún compañero me puede bajar el disco. Les voy a pedir a ver si ahora ha terminado ya y me lo pueden bajar. Vale, pero vosotros si no lo tenéis, pues le podéis dar aquí a descargar y obtener vuestro sistema operativo, ¿vale? Entonces, evidentemente, para instalar el sistema operativo yo necesito meter una ISO. Bien, entonces aquí, bueno, pues aquí está este sistema operativo que es el Ubuntu 20.04, que no es el 24.04, pero bueno, para que lo veáis, lo voy a seleccionar, ¿vale? Entonces, mirad, a la hora de instalar el sistema operativo, la instalación se puede hacer desatendida o atendida, ¿vale? Yo no aconsejo nunca hacer una instalación de un sistema operativo desatendida. Yo prefiero siempre hacerla atendida porque en el proceso de instalación se van a preguntar una serie de cosas y yo quiero asegurarme de que contestamos correctamente a lo que yo quiero hacer, ¿vale? Entonces, nos vamos a saltar la instalación desatendida. ¿Bien? Y le vamos a dar a siguiente. Vale. Yo ahora mismo estoy creando la máquina, que es lo que a mí me gusta hacer siempre. Primero creo la máquina virtual y luego instalo el sistema operativo, ¿vale? Vamos a hacer las cosas por orden. No quiero instalar el sistema operativo a la misma vez que creo la máquina virtual. Yo primero, ¿no? Primero, ¿qué hace uno? Va a la tienda y se compra el equipo y luego se instala el sistema operativo. Pues aquí con la máquina virtual vamos a hacer exactamente lo mismo. Vale, con respecto a la creación de la máquina virtual, vamos a ir diciendo qué requerimientos o qué componentes hardware queremos que tenga mi máquina virtual. Entonces, quiero que veáis una cosa. Mirad, aquí me detecta que mi máquina real tiene 8 GB de RAM, ¿vale? Entonces, me está diciendo que yo puedo ponerle la RAM que quiera,
¿vale? Pero aquí estáis viendo ya evidentemente varios colores. Quiere decir que nunca debo sobrepasar la línea verde a la hora de especificar la RAM para mi memoria virtual. Nunca debo pasar ese límite y ahí me aconseja, bueno, que le ponga 2 gigas a la memoria RAM. Pues vale, le puedo poner 2 gigas. De todas maneras, esto se puede modificar más adelante, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo pongo 1 giga y arranco la máquina, veo que va extremadamente lenta, bueno, pues le puedo luego, paro la máquina, le aumento la memoria RAM, ¿vale? Y la vuelvo a arrancar, ¿de acuerdo? Es decir, que esto es un dato que puede ser modificable en el tiempo. Número de procesadores, bueno, más que de procesadores, de núcleos del procesador. Aquí me pone 8. ¿Vale? Bueno, pues yo esto lo podría aumentar, siempre y cuando no sobrepase el límite que me pone ahí, ¿vale? Bueno, pues voy a crearme mi máquina virtual con 2 GB de RAM y 2 núcleos, ¿vale? Le doy a siguiente. Lo siguiente que me está diciendo es el tamaño del disco duro, ¿bien? Vale, aquí me pone 25 gigas. Bueno, yo voy a poner un poquito más porque luego a veces instalamos alguna cosa y entonces se me queda corto, ¿vale? Voy a ponerle 40 gigas. Bien, vale, pues aquí le puedo decir que cuando yo marco esto, automáticamente es como si me reservase ese espacio en el disco duro. Bueno, yo no voy a reservar el espacio en el disco duro. No quiero que me deje ya 40 gigas de mi disco duro de la máquina real inutilizables. No, quiero que conforme yo vaya utilizando mi máquina virtual, vaya haciendo uso de ese disco duro, ¿vale? Por lo tanto, no voy a marcar esa casilla. Y como estoy creando por primera vez mi máquina virtual, le voy a crear también un disco duro virtual de ese tamaño. No voy a reutilizar ningún disco duro que yo tuviese anteriormente, ningún disco duro virtual me refiero, ¿vale? Le doy a siguiente, me hace un resumen de las características de mi máquina virtual y le doy a terminar y ya me ha creado mi máquina virtual. ¿Vale? Ya tengo la máquina virtual. Ahora lo que quiero hacer es instalar el sistema operativo. Si yo después de haber creado la máquina virtual en este momento, antes o después de haber instalado el sistema operativo, decido cambiar alguna cosa o quiero cambiar alguna cosa, simplemente metiéndome aquí en configuración, ¿vale? Yo podré modificar alguna de las cosas de las que tengo ahora mismo, ¿vale? Podría cambiarle la memoria RAM, aumentársela o disminuirla, podría cambiar el número de núcleos del procesador, ¿vale? Podría aquí en almacenamiento, ¿vale? Me aparece, aquí está la ISO que yo le he metido, ¿vale? Y aquí estaría el disco duro que yo he metido. Mirad, el tamaño del disco duro sí que no se puede modificar, ¿vale? Yo sí que podría añadir otro disco duro, ¿vale? Pero no... a ver, espera un segundito que mande el mensaje. Hola, a los que estéis en el departamento de informática ahora mismo, si ha acabado de grabarme la ISO en el disco duro, ¿me la podría bajar alguien, por favor? Estoy en primero DAO. Vale, quiero decir que yo aquí tengo este disco duro, que es el que yo acabo de crear, pero yo podría añadir otro disco duro, ¿vale? Si yo quiero añadir otro disco duro a mi máquina virtual, pues simplemente le doy ahí al más, ¿vale? Y elijo el tipo de disco duro que yo quiero añadir. A ver, perdón. Me coloco aquí en el controlador SATA y le doy al más. Aquí. Y le digo si quiero añadir un disco duro o una unidad óptica. Le doy a que quiero añadir un disco duro, ¿vale? Y entonces... perdón. Le doy a crear, ¿vale? Porque no quiero añadirle un disco duro que ya existe, sino uno que yo voy a crear ahora. ¿Vale? Le doy a siguiente, igual que antes no voy a reservar el espacio total del disco duro, sino que simplemente voy a añadir el nuevo disco duro, ¿vale? Que se va a llamar así y le doy va a ser en este caso de 25 gigas, le doy a terminar, ¿vale? Lo elijo y vemos que ahora tengo 2 discos duros, el de 40 que lo creé cuando creé la máquina y el de 25 que lo acabo de añadir ahora mismo, ¿vale? Otra cosita que es importante ver es la configuración de la tarjeta de red, ¿vale? Bueno, a ver, todo esto que yo estoy aquí explicando lo tenéis en este pequeño manual que os he pasado aquí,
¿vale? Viene cómo crear la máquina, viene la configuración de las tarjetas de red, ¿vale? ¿Lo veis? Por si luego queréis vosotros, sí, profundizar más en este tema, ¿vale? Si no, pues vais a ir un poco siguiendo lo que yo os diga y ya está. Mirad, a la hora de configurar la red, tenemos la configuración NAT, la más utilizada, ¿vale? La NAT y el adaptador puente y la red interna, ¿vale? Entonces, mirad, el adaptador puente, cuando yo configuro la tarjeta de red de mi máquina virtual como adaptador puente, lo que ocurre es que esto lo que simularía es que mi máquina virtual es un equipo más de la red local a la que mi equipo real esté conectado, ¿vale? Es decir, es un equipo más, cualquier equipo que esté en la red local, por ejemplo, yo estoy aquí en el instituto, estoy dentro de una clase, ¿vale? Si yo pongo que la máquina virtual tiene la tarjeta en adaptador puente, cualquier equipo de la clase será capaz de ver mi máquina virtual, porque es como si estuviese conectada directamente al aula, o sea, a la red del aula, ¿vale? Mientras que si yo lo pongo en NAT, este equipo no será visible en la red local de clase, ¿vale? Podría formar una red con otras máquinas virtuales de mi propio equipo, pero nunca será visto desde un otro equipo que esté conectado a la red, ¿vale? Y esto sería para trabajar de forma independiente a la red del aula, ¿sí? Y luego, si quiero conectar varios equipos, yo podría hacer, por ejemplo, una red si quiero conectar varias máquinas virtuales entre sí formando una red, ¿vale? Elegiría la opción red interna. Le pondría un nombre y a la otra máquina virtual le pondría también red interna con el mismo nombre, para que entre mis máquinas virtuales que yo tengo en mi equipo real, cree una red de ordenadores, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a trabajar en bridge, vamos a trabajar en adaptador puente. Sí, quiero que mi equipo forme parte de la red local de mi aula o vosotros, en vuestro caso, de vuestra casa. Perdón, no lo he puesto en adaptador puente. Aquí lo tengo. Acepto y ya tendría esto aquí. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo metida la ISO en el lector de CD, en la unidad óptica, ¿vale? Yo he metido la ISO, ¿vale? Pues ahora lo que voy a hacer es arrancar mi máquina virtual, le voy a dar a iniciar y como aquí tengo metida la ISO, va a leer el contenido de ese fichero, de esa ISO, ¿bien? A ver, se me ha olvidado decir una cosa muy importante. La virtualización no funciona en todos los equipos, en todas las máquinas reales, ¿vale? Necesita, bueno, sí que funciona, pero hay que tocar una serie de cosas, ¿vale? Para que funcione la virtualización en un equipo, es necesario tocar unas opciones de la memoria de la BIOS, ¿vale? Es necesario tocar unas opciones de la BIOS. Entonces, las opciones que hay que tocar las tenéis también aquí en el material que os he pasado. Vale, perdona un momentito. Lo que es en el aula, ¿vale? En el documento que yo os he pasado, de todos los que tenéis aquí, creo que es este. A ver, aquí vienen las distribuciones de Linux que hay. Lo que es un sistema operativo anfitrión. A ver, yo creo que ha sido aquí donde yo lo he visto. Pues no va a ser aquí. Perdonadme, pero no es aquí. Vale, a ver si recuerdo yo dónde está esto. Esto es lo que yo tenía abierto, el instalador de VirtualBox. Aquí, creación de una máquina virtual. Sí, es aquí, ¿vale? Bueno, esto viene, en vez de con un vídeo, pues viene escrito, ¿vale? Pero que son los mismos pasos y
Efectivamente, aquí, para que funcione la virtualización. A ver, no sé si aquí, supongo que habrá gente que no tiene instalado ni VirtualBox, ni VMware, ¿sí? ¿O todos tenéis instalado ya esto? ¿Todos tenéis instalado un programa para virtualizar? Yo sí. Vale, ¿hay alguien que no tenga instalado? Yo no. Tú no. Yo no, pero porque se rompió el disco duro y tuve que sustituirlo. Vale, bueno, pero a ver, lo que quería comentar es que vosotros podéis instalaros el VirtualBox, pero no va a funcionar correctamente si no se tocan estas opciones en la BIOS, ¿vale? Tenéis que entrar en la BIOS, ¿vale? Y habilitar la tecnología de virtualización. Evidentemente aquí cada uno va a tener una BIOS distinta, pero en todas las BIOS existe esta opción. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de la BIOS que tengáis, pues aparecerá en un menú o en otro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aparece en System Configuration, ¿vale? Tenéis Virtualization Technology, que ahora mismo está deshabilitada, y lo que tenéis que hacer es habilitarla, ¿vale? Esto es una BIOS más antigua, aquí tenéis una UEFI, ¿vale? Pero no veis, aparece también Intel Virtualization Technology, ahora mismo está deshabilitada y tenéis que habilitarla, ¿vale? Hasta que no se habilite esa opción, aunque instaléis el VirtualBox, no va a funcionar, ¿vale? Os va a dar error a la hora de crear máquinas virtuales o de ejecutarlas, ¿vale? Entonces, primer paso, habilitamos la opción de virtualización en la BIOS. Segundo paso, navegador y nos descargamos el VirtualBox. Quien lo tenga ya, no pasa nada. Quien tenga, vamos a ver, quien tenga otro programa de virtualización, si alguien tiene el VMware, lo puede utilizar perfectamente. Quiero decir, yo no voy a preguntar en el examen absolutamente nada relacionado con VirtualBox, ¿vale? Es simplemente una herramienta que nosotros utilizamos para poder trabajar con máquinas virtuales. Quien esté con Macintosh y utilice Parallel, ¿vale? Como para virtualización, pues que utilice Parallel para virtualización, ningún problema, no pasa nada. Yo simplemente quiero un programita para crear máquinas virtuales y evidentemente yo tengo que explicar uno de ellos para los que no tienen ninguno y va a empezar de cero, ¿vale? Pero que el que tenga ya no necesariamente tiene que ser VirtualBox, ¿vale? Por lo tanto, lo de las versiones también me da un poquito lo mismo, ¿sí? Simplemente necesito un programa para virtualizar. Dicho lo cual, una vez que yo tengo el programa para virtualizar, he creado la máquina, porque esto sí que me gustaría que todos siguiésemos los mismos pasos. Primero creamos la máquina, luego instalamos el sistema operativo. Entonces yo he creado mi máquina con una serie de requisitos y ahora, como ya he metido el CD con Ubuntu, aunque no es el Ubuntu que yo quiero instalar, pero ve ahora mismo lo que tengo en el lector de CD, como si dijésemos, le doy al botoncito iniciar para que arranque la máquina. Como la máquina ahora mismo no tiene sistema operativo, va a tirar del CD-ROM, ¿vale? Y entonces al tirar del CD, como el CD es un CD de instalación del sistema operativo, pues entonces se instalará mi sistema operativo, ¿vale? Siguiendo una serie de pasos. Sabéis que hoy en día, antes la instalación de Linux era muy compleja, pero hoy en día, pues gracias a Dios, el Linux ha metido también varios entornos gráficos que me permiten la instalación del sistema operativo de manera muy sencilla, siguiendo los pasos de un asistente, ¿vale? Antes, desde luego, era muchísimo más complicado instalar el sistema operativo Linux, pero evidentemente si Linux quería ser competitivo con un sistema operativo como Windows, que es tan intuitivo, pues necesitaron añadir todo lo necesario para convertir ese sistema operativo tan rudo y áspero en un sistema operativo que llegase a más gente. Y eso principalmente, ¿vale? Una de las cosas que modificaron fue la interfaz, ¿vale? El tener disponible una interfaz gráfica y no solo una interfaz textual, que a muchas personas ya les echa para atrás, ¿vale? Con una interfaz textual o sabes los comandos o no eres capaz de trabajar. Con una interfaz gráfica
bueno, pues aunque sea por intuición, moviendo el ratón por encima de las distintas opciones y pulsando, pues algo puedes conseguir, ¿vale? Bueno, voy a cerrar esto para verlo mejor, ¿vale? De todas maneras, vale, vosotros en el aula virtual tenéis un vídeo que he colocado, no he grabado por mí, es un vídeo tutorial, ¿vale? En el que una persona explica paso por paso cómo instalar el sistema operativo, ¿vale? Lo digo porque sería recomendable, altamente recomendable, que para el próximo día tuvieseis ya una máquina virtual creada con el sistema operativo Linux 2404 instalado, ¿vale? Bueno, a la hora de instalar el sistema operativo tenemos la opción o de probarlo sin instalarlo o de instalarlo. Yo en mi caso quiero instalar el sistema operativo, ¿vale? Porque si simplemente lo pruebo no se puede crear nada, no puedo crear ficheros, ni carpetas, ni nada de nada, ¿bien? Entonces, le voy a dar a instalar el sistema operativo, he elegido el idioma español, ¿vale? Ahora aquí me dice que elija la distribución de teclado, pues evidentemente estamos en España, con teclado español, pues él lo ha detectado, ¿vale? Le daríamos a siguiente. Bueno, aquí, aunque yo haga esto más grande, no sé si os dais cuenta que sigue cortándose la pantalla, ¿vale? Esto lo solucionaremos ahora un poquito más tarde. Vale, aquí me dice qué aplicaciones le gustaría instalar para comenzar. Bueno, nosotros vamos a hacer una instalación normal con navegador web, con utilidades, con paquetes de oficina, ¿vale? Lleva el LibreOffice. Bueno, no voy a descargar las actualizaciones, ¿vale? La descarga de actualizaciones es un poco lenta. En el instituto no va muy bien internet, entonces yo prefiero traerme ya el sistema operativo actualizado de casa, ¿vale? Entonces, le vamos a dar a una instalación normal. Yo prefiero que instaléis el sistema operativo y después lo actualicéis, ¿vale? Para que el proceso de instalación no se haga extremadamente largo, ¿vale? Le daríamos a siguiente, que no se ve el botoncito de siguiente, pero es esta esquinita que tenemos aquí, ese trocito de botón que no se ve lo que pone, ¿vale? Le doy a siguiente y nosotros partimos de un disco duro que está vacío. ¿Vale? Linux, para poder funcionar, necesita una partición que se llama partición de intercambio o partición swap, ¿vale? La partición swap no es más que la memoria virtual que va a utilizar Linux. No sé si vosotros, hasta este punto, vosotros deberíais saber lo que es la memoria virtual. ¿Alguien me sabe decir lo que es la memoria virtual? ¿Nadie? Vamos a ver, la memoria, mirad, cuando nosotros tenemos un ordenador, para ejecutar cualquier programa, antes de que ese programa pueda ser ejecutado es necesario, y esto creo que ya lo hemos visto, que la información, o sea, que los datos y las instrucciones de ese programa estén almacenados en memoria RAM, ¿vale? Hoy en día los ordenadores la verdad es que cuentan con un tamaño de memoria RAM bastante grande, pero antes no era así. Entonces, evidentemente, el tamaño de la memoria RAM a mí me limitaba en la cantidad de programas que yo podía abrir a la vez y en lo grandes que esos programas podían ser. Yo no podía abrir programas muy grandes, ejecutar programas muy pesados, porque entonces mi memoria RAM no era suficiente para almacenar todas las instrucciones de esos programas, ¿vale? Entonces se inventó lo que se conoce como memoria virtual. La memoria virtual es coger un trozo del disco duro y usarlo como una extensión de la memoria RAM, ¿vale? Pero, aunque esto sea así, ¿vale? Que es una ventaja, estoy aumentando el tamaño de mi memoria RAM, ¿vale? Con lo cual, cuando yo utilizo memoria virtual, consigo poder ejecutar más programas y consigo ejecutar programas más grandes que si no tuviese memoria virtual. Pero como todo en esta vida tiene una desventaja, y es que aunque yo tenga la memoria virtual y la utilice como extensión de la memoria RAM, realmente
el trozo del programa que yo estoy ejecutando en un momento dado tiene que estar almacenado en memoria RAM, no me vale que esté en virtual. Por lo tanto, un programa tiene muchísimas líneas de código, no todas se están ejecutando a la vez, solo hay una serie de instrucciones que se están ejecutando en un momento dado, ¿vale? Pues los programas se van a dividir en trozos, los trozos que no se estén ejecutando ahora mismo podrán estar en memoria virtual y el trozo que sí que se está ejecutando estará en memoria RAM. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo mismo se acaban de ejecutar todas las instrucciones del trozo que tengo en memoria RAM y ahora hay que ejecutar una instrucción de un trozo que no está en memoria RAM, sino que está en memoria virtual. Y entonces habrá que intercambiar esos trocitos de proceso. Habrá que llevarse el que está en memoria virtual a memoria RAM y el que está en memoria RAM en memoria virtual, ¿vale? Por lo tanto, se van a ir produciendo intercambios entre la memoria virtual y la memoria RAM, ¿vale? Por eso la memoria virtual se conoce también como memoria swap, ¿vale? Que en inglés significa intercambio. Bien, esto evidentemente ralentiza el proceso de ejecución de los programas porque hay que estar intercambiando información entre las dos memorias, ¿vale? Por lo tanto, el uso de memoria virtual permite que yo pueda ejecutar más programas o programas más pesados, pero por contra ralentiza un poquito la ejecución de esos programas, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, para instalar Linux es necesario tener una partición de intercambio, es decir, de todo mi disco duro hay un trozo que va a ser una partición que le vamos a dar formato swap, porque es lo que se va a utilizar para como extensión de la memoria RAM, ¿vale? Esa partición o bien la creamos a mano o bien si particionamos de forma automática, el sistema operativo la creará por defecto, ¿vale? Bueno, en mi proceso de instalación aquí me dice, en este equipo no se ha detectado actualmente ningún sistema operativo, ¿qué quiere hacer? Borrar el disco e instalar Linux o más opciones, crear particiones, redimensionarlas o elegir varias particiones. Yo voy a elegir la primera opción, ¿vale? Como mi disco duro está vacío, me pone a borrar disco, pues vale, pues bórralo, ¿vale? Yo lo que quiero es empezar a crear mis cosas, ¿vale? Le doy a instalar. Uy, a ver, perdona un segundo. Si le doy aquí a más opciones, quiero saber si me va a dejar particionar. Vale, sí, pues entonces era más opciones, ¿vale? Es que si no, va a crear él automáticamente las particiones y no, quiero crearlas yo, ¿vale? Entonces, para crear las particiones, bueno, mirad, aquí me aparecen estas dos líneas, /d /sda, /d /sdb. Y vosotros diréis, uy, piedad, ¿eso qué es? Vale, vamos a ver, en Windows, que es con lo que vosotros estáis más familiarizados, a las unidades, a las particiones, se les asigna una letrita, ¿no? Tenemos C2 puntos, D2 puntos, E2 puntos. En Linux no ocurre esto. En Linux cada disco duro se le nombra de una manera. SDA es el primer disco duro, SDB el segundo disco duro, SDC el tercer disco duro, ¿vale? Esto es un fichero que se encuentra dentro del /d, que es el directorio en el que se encuentran todos los dispositivos en Linux, ¿vale? Bueno, este sería mi primer disco duro y este es el segundo disco duro que he creado. Este es el de 40 gigas, este es el de, no me acuerdo cuánto tamaño le he dado, 25 gigas me parece. Vale, voy a crear una nueva tabla de particiones, ¿vale? Ha seleccionado, vale, al crear la tabla de particiones se borra todo lo que tenga. Una vez que creo la tabla de particiones, estoy en condiciones de poder crear particiones, ¿sí? Vale, pues aquí le daría al más e iría creando las particiones, si quiero que sean primarias o si quiero que sean lógicas, ¿de acuerdo? Bueno, no he terminado la instalación. De todas maneras, en el aula virtual tenéis un vídeo en el que sí que se completa la instalación, ¿vale? Y os pediría que para el próximo día vosotros tengáis ya una máquina virtual de Linux 2404 instalada, ¿vale? Para que vosotros, bueno, para que podáis ejecutar los comandos a la misma vez que vamos viendo cositas en el aula. Yo me traeré también la versión que os he comentado, ¿sí? Vale, si en el vídeo viene muy clarito explicado todos los pasos.
Si alguien tiene algún problema, que me lo diga, ¿de acuerdo? Bueno, pues corto la grabación y